2 días antes de su boda, Maligne Collins oyó al duque Dominic Ashford confesarle a su mejor amigo que nunca la había amado. Ella no era más que un escudo, un sacrificio conveniente para proteger a la mujer que realmente poseía su corazón, su propia hermanastra, Violet. En ese momento, Maligne finalmente entendió la verdad. Había pasado 10 años negándose a creerlo. Nunca había sido la elegida, solamente había sido útil. Ahora, con una noche para decidir, se enfrentaba a una elección imposible. Quedarse como el sacrificio voluntario en la historia de amor de otra mujer. O desaparecer antes del amanecer sin nada más que el libro de oraciones de su madre y una llave de plata que nunca entendió. Antes del amanecer, Maligne Collins se había ido, pero no tenía idea de que la llave que llevaba la conduciría a la mansión Whitmore, y a un secreto que destruiría todo lo que creía saber. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. Maligne Collins se había detenido justo antes de la puerta entreabierta de la biblioteca. Llevaba un diario de botánica en sus manos, con la única intención de pasar desapercibida. Después de todo, esa era la única habilidad por la que alguien en la mansión Collins la había elogiado alguna vez: pasar desapercibida. A 2 días de su boda, debería haber sentido algo parecido a la alegría. En cambio, sentía esa calma vacía y particular de una mujer que nunca había sido elegida, y que todavía esperaba el momento en que todo resultara ser un error. Dentro, oyó reír al mejor amigo de Dominic. Podrías haberte casado con cualquiera en Inglaterra, Ashford. ¿Por qué ella? La mano de Maligne se apretó sobre el lomo del diario. Se dijo a sí misma que siguiera caminando. No lo hizo. La razón es que solo la tolero, dijo Dominic sin dudarlo un instante. Lo hago por el bien de Violet. Las palabras resonaron como una campana. Su eco perduró mucho después de que el sonido debería haberse apagado. La mujer que realmente amo, continuó él, ahora en voz más baja, como si incluso él se estremeciera ante su propia honestidad, nunca debe convertirse en un objetivo para mis enemigos. Los espinas negras ya han matado una vez en mi familia. Mi madre murió en una emboscada destinada a mi padre. Harían lo mismo con Violet si creyeran que ella me importa. Maligne es simplemente más segura de perder si se llega a eso. Maligne no dejó caer el diario. No jadeó, ni sollozó, ni abrió la puerta de golpe para exigir una explicación. Aunque una parte distante de ella reconoció que otra mujer, una mujer amada, podría haber hecho exactamente eso. En cambio, se quedó muy quieta, de la misma forma que había aprendido a quedarse quieta desde que tenía 12 años, desde que el ataúd de su madre fue bajado a la fría tierra de los Collins. Y Olivia Collins la había mirado con los ojos secos y le había dicho: «Bueno, alguien debe encargarse de las cuentas ahora». Había pasado 10 años haciéndose indispensable en una casa que no la amaba. Se había dicho a sí misma que si trabajaba lo suficiente, si se preocupaba lo suficiente, si se entregaba por completo, quizás, eventualmente, sentiría que pertenecía. No se le había ocurrido hasta este preciso momento, de pie fuera de una biblioteca con su futuro desvaneciéndose ante sus oídos, que una persona podía ser útil para una casa durante una década, y aún así, en el único lenguaje que importaba, no ser amada en absoluto. Pensó en las mañanas que había pasado cuadrando los libros de la finca antes del amanecer. Lo hacía para que su padre nunca viera las deudas que causaban los vestidos de Olivia. Pensó en las lecciones de baile de Violet, pagadas con la venta de un broche que Maligne nunca le dijo a nadie que había entregado. Pensó en los hijos de los inquilinos a los que enseñó a leer bajo el techo de la vieja capilla, porque nadie más lo haría, y en cómo los sirvientes, las únicas personas en esa casa que la habían mirado como si importara, la llamaban señorita Maligne con verdadera calidez en sus voces. Aparentemente, nada de eso había sido por ella. Simplemente había sido más prescindible. Se alejó de la puerta sin hacer ruido. Esa noche en su habitación, no lloró donde alguien pudiera oírla. Abrió el pequeño baúl a los pies de su cama y sacó el único objeto que había sobrevivido a la muerte de su madre, intacto tras la redecoración de Olivia. Un libro de oraciones gastado, con el lomo de cuero cosido torcidamente, como si hubiera sido remendado a mano más de una vez. Una diminuta llave de plata, no más larga que su pulgar,
estaba cosida en esa costura. Su cabeza tenía la forma de una flor de no me olvides, la favorita de su madre. La había repasado con el dedo 1000 veces cuando era niña, y nunca intentó descubrir qué habría, porque las últimas palabras de su madre al respecto la habían asustado más de lo que la habían tentado. Si alguna vez llega el día en que esta casa ya no te acoja, lleva la llave a Whitmore. Nunca había entendido por qué. Ahora entendía que ese día había llegado, antes de que la primera luz grisácea tocara las ventanas. Malini empacó un único baúl, tomó el libro de oraciones y abandonó la mansión Collins sin dejarle una carta a nadie, ni a su padre, que no la extrañaría más allá de la molestia, ni a Violet, a quien todavía, a pesar de todo, no podía odiar, y ni a Dominic, que no merecía la dignidad de una explicación por una herida que no sabía que había causado. Estaba a 3 millas por el camino endurecido por la escarcha, sola en la oscuridad con un nombre que apenas entendía, Whitmore. Fue entonces cuando finalmente se permitió llorar, no por Dominic, que nunca la había amado, no por el vestido de novia que había dejado colgado en su armario sin estrenar, sino por los 10 años que había pasado creyendo, con cada sacrificio silencioso, que si se esforzaba lo suficiente, podría convertirse en alguien digno de ser elegido. Se había equivocado, y esa verdad, más que ninguna otra, fue la que la destrozó. ¿Te habrías quedado en silencio o lo habrías confrontado en el acto? Dínoslo abajo. Dominic Ashford se fijó en el banco vacío antes que en cualquier otra cosa el día de su boda. Había ido a la mansión Collins esa mañana. Esperaba tener la conversación breve y práctica que él y Malign siempre habían mantenido con tanta facilidad. Esperaba su asentimiento tranquilo, la misma aceptación firme que ella había dado a cada acuerdo de su compromiso. En su lugar, Olivia Collins lo recibió en el vestíbulo con una compostura tan perfecta que debería haberle advertido. «Ha habido un pequeño cambio de planes», dijo ella. «Malign ha cambiado de opinión. Se ha ido, me temo, y no se ha llevado nada más que su orgullo. Pero la boda debe continuar. Ashford y Collins, la alianza no puede romperse. Violet ha aceptado tomar el lugar de su hermana. Dominic había abierto la boca para negarse, para cancelarlo todo, para declarar frente a todos los nobles de Inglaterra que todo era un terrible malentendido. Pero vio a la gente de los Espinas Negras sentado en la tercera fila, observando a Violet, su espía enemigo, evaluando a la mujer que Dominic había pasado 3 años tratando de proteger. Cerró la boca. «Arreglaré esto», se dijo a sí mismo. «Encontraré a Malin. Se lo explicaré. Pero si detengo esta boda ahora, Violet quedará desprotegida aunque sea por una sola noche». Era, se dijo a sí mismo, la única opción. También fue, como aprendería más tarde, la peor decisión de su vida. Cuando sonaron las campanas de la iglesia, la novia que caminaba hacia él por el pasillo no era Malin. Era Violet, pálida, encantadora y visiblemente reacia. Llevaba un vestido claramente modificado durante la noche para ajustarse a las medidas de otra mujer. La sociedad lo llamaría más tarde una de las bodas más comentadas de la temporada. El duque de Ashford casándose con Violet Collins. Después de todo, era exactamente lo que todos siempre habían sospechado en secreto que haría. Nadie preguntó qué había pasado con la hermana mayor. Nadie, al parecer, había pensado en ella lo suficiente como para notar su ausencia, excepto Dominic, que estaba de pie en el altar con su compostura ensayada, y sintió como algo en su pecho se volvía extraña y permanentemente hueco. Cuando Violet llegó al altar, la mirada de Dominic se desvió contra su voluntad hacia el segundo banco de la izquierda. Estaba vacío. El espacio donde Malin se habría sentado, donde debería haberse sentado, le devolvía la mirada como una acusación. Luego, abrió los libros de cuentas él mismo por primera vez en casi 6 meses, y encontró, en una caligrafía cuidadosa y familiar, que había visto 100 veces en notas y correspondencia, pero nunca en algo que importara, el rediseño del sistema de riego, la rotación de cultivos que había duplicado su rendimiento durante 2 inviernos seguidos, el fondo de ayuda para inquilinos que había salvado a 11 familias de la ruina durante la helada más dura en una década. Había elogiado a Violet por cada uno de esos logros. Nunca se le había ocurrido preguntar,
Dejó el libro de contabilidad con mucho cuidado, como un hombre que deja algo que teme romper aún más, y comprendió, con la claridad nauseabunda de quien llega a una verdad varios años demasiado tarde, que la mujer a la que había llamado más segura de perder, había pasado 3 años silenciosos sosteniendo todo lo que él poseía. Y él la había dejado salir de su casa sin hacerle ni una sola pregunta. Comenzó a buscarla esa misma semana. Cada pista que seguía terminaba en la misma palabra, dicha por una nerviosa sirvienta que afirmaba no saber nada más. Whitmore. Cada puerta a la que llamó después de eso permaneció cerrada. Inglaterra había contado historias terribles sobre la mansión Whitmore desde que se tenía memoria. Decían que su duque estaba lisiado, desfigurado. Un recluso tan cruel que no había sido visto en un solo evento social en más de una década. Escondido detrás de esas imponentes puertas de hierro como algo avergonzado de sí mismo. Meline se paró frente a esas puertas con su único baúl, el libro de oraciones de su madre y nada que perder. Y llamó de todos modos. Las grandes puertas se abrieron, y cada rumor contra el que se había preparado se derrumbó de inmediato. El duque Tristan Pembroke era alto, fuerte e inconfundiblemente sano. Tenía el porte tranquilo y vigilante de un hombre que ha sobrevivido a algo, y que ha construido toda una fortaleza de cautela a su alrededor. Tenía quizás 35 años, más joven de lo que sugería su reputación, y mostraba un cansancio que provenía de 15 años de aislamiento. Su rostro tenía líneas que hablaban de años de soledad, pero sus ojos, grises, firmes e inesperadamente amables, no contenían crueldad alguna. «Usted no es lo que esperaba», admitió Meline antes de poder contenerse. Algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa cruzó su rostro. Tampoco lo es Whitmore, una vez que cruzas las puertas. La estudió un momento más de lo que la cortesía exigía. Hace 15 años, sobreviví a un atentado contra mi vida. Un duque temido y lisiado atrae considerablemente menos enemigos que uno poderoso y sano que se prepara para la guerra. Durante 15 años, he estado reuniendo pruebas contra los Espinas Negras, construyendo un caso que finalmente los destruiría, pero necesitaba pruebas de su conexión con la muerte de tu madre. Esa llave era la pieza final que había estado esperando. Inclinó la cabeza. Ahora, no me has dicho tu nombre, ni por qué una joven llega a mi puerta al anochecer con un solo baúl y sin compañía. Meline Collins, dijo ella, y luego continuó, porque algo en la quietud de él hizo que la honestidad pareciera posible por primera vez en meses. Mi madre me dijo antes de morir que si alguna vez me quedaba sin hogar, debía traer esto a Whitmore. Sacó el libro de oraciones de debajo de su capa. La pequeña llave de plata atrapó la última luz del atardecer. Tristán se quedó muy quieto. El color abandonó su rostro por completo. «¿Dónde?», dijo en voz baja. «¿Dónde conseguiste eso?» «Pertenecía a mi madre». Durante un largo momento, no dijo nada en absoluto. Solo miró la llave como si fuera un fantasma que había estado esperando y temiendo a la vez durante 15 años. «Mi padre me dijo en su lecho de muerte», dijo Tristán finalmente con voz ronca, «que una mujer le había salvado la vida. Fue durante un ataque orquestado por los Espinas Negras. Y que una llave escondida en un libro de oraciones traería un día a su hija a Whitmore. Me hizo jurar que protegería a quien la llevara, sin importar cuánto tiempo tardara. Había empezado a creer que te buscaría toda mi vida sin encontrarte jamás. Los Espinas Negras». El nombre envió un escalofrío por la sangre de Meline. La misma familia que Dominic había temido. La misma familia que lo había llevado a sacrificarla. No dio más explicaciones esa noche, por mucho que ella preguntara con cuidado. Sin embargo, le ofreció una habitación, un lugar en su mesa. Y algo más valioso para Meline que ambas cosas, su confianza, entregada libremente antes de que ella hubiera hecho algo para ganársela, la desarmó más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo siendo útil a cambio de tolerancia, que al principio no supo qué hacer con una amabilidad que no pedía nada a cambio. Hizo lo que siempre hacía. Se hizo útil de todos modos. No por miedo esta vez, sino porque así era ella. En una estación, el descuidado fondo para huérfanos de Whitmore fue reorganizado. Su escuela del pueblo, que estaba cerrada, reabrió.
Se creó trabajo para las viudas antes de que llegara lo peor del invierno. Visitaba a los inquilinos enfermos ella misma, en lugar de enviar sirvientes. Se sentaba con ellos, los escuchaba, de la misma forma en que nadie se había molestado en sentarse a escucharla a ella. Para cuando cayó la primera nieve, la gente de Whitmore tenía un nombre para ella. Un nombre que no tenía nada que ver con de quién era hija o casi esposa. La llamaban la Duquesa de la Misericordia. Y en una gélida tarde de enero, Tristán la encontró en la biblioteca. Tenía el libro de oraciones abierto en su regazo. Y él le dijo en voz baja, «Creo que es hora de que te muestre lo que la llave de tu madre abre en realidad». Tristán la llevó al estudio de su difunto padre. Allí, detrás de un cuadro del primer duque de Pembroke, había una pequeña caja de hierro. Su cerradura coincidía precisamente con la forma de la llave de plata que Malin había llevado durante 15 años. Él había sabido que estaba allí toda su vida. Simplemente nunca había poseído la llave para abrirla. «Mi padre me dijo que tu madre vino a verlo en secreto la noche antes de morir», dijo Tristán en voz baja. Tenía miedo. Le dio este diario y la llave, y le hizo jurar que los mantendría a salvo hasta que su hija tuviera edad suficiente para reclamarlos. Las manos de Malin temblaron mientras introducía la llave en la cerradura. Giró con un suave clic, el sonido de una puerta abriéndose tras 15 años de silencio. Dentro había un diario, y debajo del diario, documentos doblados y amarillentos por el tiempo. Tristán leyó las primeras páginas él mismo, apretando la mandíbula con cada línea. Luego lo puso en el regazo de Malin y dijo, «Deberías escuchar esto de ella, no de mí». El diario era de su madre y contaba una historia que a Malin nunca se le había permitido conocer. Años antes de que Malin naciera, su madre, entonces una joven con considerables recursos propios, había salvado la vida del padre de Tristán durante el ataque de los Espinas Negras. En gratitud por una deuda que consideraba impagable, el anciano duque de Pembroke había hecho un juramento sagrado. Si alguna vez la tragedia sobrevenía a la mujer que lo salvó, su hija siempre tendría un hogar en Whitmore, sin importar lo que le sucediera. «Tu madre sabía», dijo Tristán en voz baja, «que algo podría pasarle. Lo sabía, y se aseguró de que tuvieras un lugar a donde ir, incluso si ella no estaba allí para llevarte». Malin se llevó una mano a la boca. 10 años había llevado la críptica advertencia de su madre como un misterio, medio creyendo que era la confusión de una mujer moribunda. En cambio, había sido el último y más cuidadoso acto de amor que su madre le había dejado. Una puerta mantenida abierta a través de 15 años, esperando. Pero el diario contenía una verdad más, y esta no era amable. En sus últimas páginas, escritas con una letra que se había vuelto temblorosa, por lo que Malin ahora entendía que era miedo, su madre registró su creciente certeza de que Olivia, usando a Richard Collins como su peón involuntario, había comenzado a borrarla sistemáticamente. Documentos falsificados que desviaban su fortuna personal, registros de la finca falsificados, el robo lento y deliberado no solo de su dinero, sino de su legado. Cada fundación benéfica que había creado, cada escuela que había financiado, reescrita con otros nombres. Hasta que la mujer que había construido la mitad de la bondad en ese condado desapareciera por completo de su historia. Olivia lo había hecho todo mientras llevaba las joyas de su madre y sonreía en su funeral. La última entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de su madre. Decía, con una letra tan temblorosa que Malin apenas podía reconocerla, «Me digo a mí misma que ella estará a salvo, que la llave encontrará su camino a Whitmore, que mi hija será amada, incluso si no estoy allí para abrazarla. Estas son las mentiras que me digo para poder dormir. Esta noche no puedo dormir en absoluto». Malin cerró el diario. Luego, muy silenciosamente, comenzó a llorar. Las primeras lágrimas reales que había derramado desde la noche en que dejó la mansión Collins. «No solo te descuidaron», dijo Tristán, observando su rostro con atención. «Robaron tu herencia, el nombre de tu madre. 10 años de tu vida pasados creyéndote indigna de una casa que nunca fue legítimamente suya para dar o negar». Malin se quedó con eso por un largo y silencioso momento. El fuego crepitaba suavemente en el hogar. El diario temblaba levemente en sus manos. «Me enseñé a mí misma», dijo al fin,
que tenía que ganarme un lugar en esa casa, que si trabajaba lo suficiente, podría merecer quedarme. Su voz se quebró solo una vez antes de que la controlara. Nunca fue mío para ganármelo. Ya me lo habían robado antes de que tuviera edad para entender qué era un hogar. Tristán no ofreció consuelo con palabras fáciles. Simplemente dijo, «Entonces, recuperémoslo», en el tono de un hombre que había pasado 15 años preparándose sin saberlo para exactamente esta lucha. El caso judicial que siguió se convirtió en el escándalo más devastador que Inglaterra había visto en una década. Y esta vez no había forma de esconderse. Había pasado un año desde que Malin había salido de la mansión Collins. La evidencia de Tristán era exhaustiva e implacable. Documentos de herencia falsificados con firmas que los expertos confirmaron que habían sido calcadas, no escritas. Fundaciones benéficas reasignadas silenciosamente a los pocos meses de la muerte de la madre de Malin. Testimonios de sirvientes a quienes se les había pagado, y luego amenazado para que guardaran silencio durante casi una década. El ama de llaves, la señora Hargrave, subió al estrado con lágrimas corriendo por su rostro. Vi a Lady Malin vender el broche de su madre para pagar las lecciones de baile de Lady Violet, dijo. Vi a Olivia llevarse el crédito por cada amabilidad que esa chica mostró, y no dije nada porque tenía miedo. He llevado esa vergüenza durante 10 años. Familias del pueblo revelaron que Malin había pagado en secreto medicinas durante los inviernos duros. Aparecieron cartas que mostraban que había vendido sus propias joyas para salvar granjas de inquilinos. Ningún acto llevaba su nombre. Nunca había pedido crédito. Simplemente creía que nadie le creería de todos modos. Richard Collins, confrontado con pruebas que no podía explicar, envejeció una década en el transcurso de una tarde. Olivia, cuya compostura había gobernado la mansión Collins durante 10 años sin desafío, se sentó rígida y pálida. Mientras el abogado leía en voz alta la última entrada del diario de una mujer muerta, describiendo su creciente temor hacia las mismas personas que ahora estaban acusadas de destruirla. Pero fue Dominic Ashford, llegando a la galería con una gastada carpeta de cuero propia, quien dio el golpe final. Dentro había cartas, las cartas de Olivia, que probaban que había conspirado para ocultar la evidencia de las falsificaciones. Las había encontrado enterradas en su escritorio privado, después de meses de búsqueda. Por una vez, no había apartado la mirada de una verdad que no quería ver. Cuando Lord Pembroke subió al estrado de los testigos, habló con la calma de un hombre que había esperado 15 años por este momento. Mi padre le hizo un juramento a la madre de Lady Malin. Dijo que juraba que si alguna vez la tragedia le sobrevenía, su hija siempre tendría un hogar en Whitmore. Ese juramento no fue un gesto. Fue una promesa, y la familia Collins se aseguró de que esa promesa nunca pudiera cumplirse, robando la llave que la habría desbloqueado. Luego Violet se paró ante el tribunal, llorando, pálida, temblando, su voz apenas un susurro. Yo sabía, dijo tan bajo que la sala tuvo que silenciarse para escucharla. No todo, pero sí partes. Cuando tenía 16 años, encontré cartas en el escritorio de mi madre, pruebas de lo que había hecho. La confronté. Me encerró en mi habitación durante 3 días y me dijo que si alguna vez hablaba de ello, arruinaría a Malin por completo y haría que pareciera culpa mía. Después de eso, dejé de intentarlo. Me dije a mí misma que el silencio era la única forma de sobrevivir. Estaba equivocada. Entonces se volvió para mirar a Malin directamente por primera vez en todo el proceso. «Te estoy pidiendo algo que no tengo derecho a pedir», dijo Violet. «Te estoy pidiendo que me perdones». La sala contuvo la respiración. Dominic, 3 filas más atrás, se dio cuenta de que también estaba conteniendo la suya. Malin miró a su hermana, no a la hermana que había sido favorecida, sino a la hermana que también había estado atrapada. «Te perdono», dijo Malin al fin. «No porque lo que pasó ya no duela, duele, y lo hará por más tiempo del que a cualquiera de las dos nos gustaría». Su voz era firme, clara, llegando a cada rincón de la sala silenciosa. «Pero no pasaré el resto de mi vida dejando que la amargura sea la única herencia que elijo conservar». Para cuando se dictó la sentencia, cada finca, cada título, cada acre y reliquia que habían sido robados a la madre de Malin fueron restaurados formal e irrevocablemente
a su única hija superviviente. Richard Collins perdió la totalidad de sus posesiones. Olivia Collins fue despojada de su título y desterrada de todos los hogares respetables de Inglaterra. Pasó sus años restantes en una pequeña cabaña en la costa escocesa, completamente sola. Su nombre nunca más se pronunciaría en un salón sin un gesto de desdén. Más tarde, Tristán encontraría una gastada carpeta de cuero escondida entre las pertenencias de Malin. Un dossier sobre la red de los espinas negras, compilado con su cuidadosa letra. Cada espía, cada agente, cada conexión. Había estado protegiendo a Violet todo el tiempo, incluso después de haberse marchado. Simplemente nunca se lo había dicho a nadie. Dominic no se acercó a Malin en la sala del tribunal. No estaba seguro. Viéndola salir a la luz del invierno, con la mano firme de Tristan Pembroke en su codo, de tener algún derecho a hacerlo. Richard Collins envió una carta a Whitmore suplicando perdón. Malin la leyó en silencio y luego la arrojó al fuego. Algunas deudas, decidió, no podían pagarse solo con palabras. Fue a Whitmore de todos modos, 3 semanas después. Porque la alternativa, vivir el resto de su vida sin decir nunca las palabras que le debía, se había vuelto insoportable de una manera para la que el deber nunca lo había preparado. Tristan lo recibió sin ira, lo que a Dominic le resultó de alguna manera más difícil de soportar que la hostilidad. Lo llevaron a un estudio y le mostraron, sin una palabra de acusación, una pila de registros encuadernados en cuero. Cada carta falsificada, cada entrada del libro de contabilidad robada, cada sacrificio silencioso y no acreditado que Malin había hecho por una casa que nunca se lo había agradecido. «Creíste cada historia que se contó sobre ella», dijo Tristán finalmente, dejando el último registro, porque preguntarle la verdad habría requerido confiar en ella lo suficiente como para escucharla. Dominic no tuvo respuesta. No había ninguna que no sonara, incluso para sus propios oídos, como una excusa cuidadosamente vestida con el lenguaje del arrepentimiento. La encontró en los jardines. Estaba riendo, una risa real, sin defensas. El tipo de risa que se dio cuenta, con un dolor nuevo y específico, que nunca le había oído en todo el tiempo de su compromiso. Estaba rodeada por un grupo de niños del pueblo, mientras Tristán se arrodillaba a su lado, plantando rosas a lo largo del muro del jardín. Con tierra en las manos, y sin ninguna prisa en él. Ella no estaba fingiendo. No estaba gestionando una casa que no la amaba a cambio de un lugar en su mesa. Estaba, por primera vez desde que Dominic la conocía, completa e inconfundiblemente en casa. Malin. Ella se giró. Cualquier pena que hubiera vivido detrás de sus ojos la última vez que realmente la miró, esa mañana que se fue a lo que creía que era su boda, se había asentado ahora en algo más tranquilo. No olvidado, pero ya no sangrando. «Vine a decir que me equivoqué», dijo Dominic. Y descubrió que una vez que había empezado, las palabras salían más fácil de lo que temía. Porque finalmente eran completamente ciertas. No solo sobre la frase que oíste, aunque Dios sabe que eso fue crueldad suficiente. Me equivoqué al decidir por ti que eras la más segura de sacrificar. Me equivoqué al construir 3 años de tu trabajo en mi casa y nunca pensar en preguntar de quién eran las manos que lo habían construido. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a alguien. Su voz se quebró. Ahora entiendo que solo me estaba protegiendo a mí mismo de tener que arriesgarme a amar a alguien que realmente podría perder. Malin dejó la paleta de jardín en su mano y lo estudió por un largo momento. Y él se obligó a quedarse quieto bajo su mirada, de la misma manera que ella una vez se quedó quieta fuera de la puerta de una biblioteca y dejó que una sola frase reorganizara toda la forma de su vida. «Te creo», dijo ella finalmente. «Incluso creo que dices en serio cada palabra». Miró brevemente a Tristán, que se había levantado y se había puesto a su lado sin decir una palabra. Lo suficientemente cerca como para que el gesto no necesitara explicación. Pero algunas puertas se cierran, Dominic. No por crueldad, simplemente porque una casa no puede ser reconstruida con las mismas piedras rotas que la derribaron la primera vez. Él asintió, porque no quedaba nada que decir que no disminuyera la dignidad del momento, y porque una parte de él, la parte que había pasado 15 años creyendo que el amor solo terminaba en ruina, finalmente soltó en silencio lo último de esa creencia.
incluso cuando le costó todo lo que podría haber tenido. Se quedó solo en el camino de grava, viéndola irse. Era la misma sensación que había tenido en la iglesia, mirando ese banco vacío. La repentina y nauseabunda conciencia de que el espacio que ella había dejado nunca podría ser llenado. Caminó de regreso por el largo camino de grava, solo, comprendiendo la cosa más verdadera que aprendería sobre sí mismo. El amor no había destruido su vida, como había creído durante 15 años. Su miedo a él sí lo había hecho, y por una vez, demasiado tarde para cambiar su propio final, estaba agradecido de que no hubiera destruido el de ella. La primavera llegó a Whitmore como siempre lo había hecho, sin prisa y segura. Y Maylene estaba en el jardín que había ayudado a reconstruir con sus propias manos. Observando las rosas que Tristán había plantado el día que Dominic vino a despedirse, finalmente abrirse en plena y desafiante floración. Violet fue a Whitmore una semana después del juicio. Se paró en el jardín, temblando. Su fino vestido parecía fuera de lugar entre las rosas. «No espero que confíes en mí», dijo. «Ni siquiera espero que me quieras aquí, pero quería que lo supieras. He estado diciendo la verdad por primera vez en mi vida, sobre todo. Y seguiré diciéndola aunque nadie vuelva a creerme». Malene miró a su hermana, no a la hermana que había sido favorecida, sino a la hermana que también había estado atrapada. «Entonces empieza por ayudarme a plantar estas rosas», dijo. «Ambas tenemos cosas que necesitamos hacer crecer». El rostro de Violet se arrugó de alivio. No intentó ocultarlo. Se arrodilló en la tierra junto a su hermana, y por primera vez en sus vidas, trabajaron codo con codo, no como rivales, forzadas a competir, sino como dos mujeres que habían sobrevivido a la misma casa y habían salido finalmente libres. Tristán encontraba a Malene allí la mayoría de las mañanas ahora, no por deber, sino porque quería, y se lo decía claramente, de la manera tranquila y sin ostentación con que hacía todo. Un hombre que había pasado 15 años siendo temido por una mentira, finalmente eligiendo ser conocido por la verdad. «Nunca me preguntaste», dijo una mañana, observándola trabajar, «¿por qué seguí buscando esa llave durante 15 años, cuando no tenía idea de a quién pertenecía?» Malene levantó la vista. «Supuse que era por deber. El juramento de tu padre empezó como un deber», admitió Tristán. «Pero en algún momento de esos 15 años, dejé de buscar una deuda que pagar, y empecé a esperar, sin admitírmelo del todo, que quien quiera que llevara esa llave, resultara ser alguien que valiera la pena encontrar por sí misma, no por su madre». Él sostuvo su mirada. Tenía razón. Ella no respondió con palabras. En su lugar alcanzó su mano, manchada de tierra y firme, y descubrió que, por primera vez en su vida, no tenía que ganarse el espacio a su lado. Simplemente, en silencio, siempre había sido suyo para tomarlo. La noticia de la Duquesa de la Misericordia se extendió más allá de las fronteras de Whitmore esa primavera. La mujer que había perdido una herencia, un prometido y una familia en la misma temporada devastadora y había reconstruido desde los escombros, no solo su propia vida, sino las vidas de todos a quienes el mundo también había dejado de molestarse en ver. Escuelas de pueblo, fondos para viudas, un libro de oraciones, su llave de plata retirada hace mucho tiempo y colocada en un pequeño relicario que llevaba todos los días, no como una herida que cuidar, sino como una promesa cumplida. Pensaba en Dominic a veces, en las horas tranquilas, no con amargura, que había elegido deliberadamente no conservar, sino con una comprensión clara de que algunas personas nos enseñan nuestro valor al nombrarlo finalmente con sinceridad, y otras nos enseñan la misma lección al no verlo en absoluto hasta que ya ha salido por la puerta. Ambas lecciones, había aprendido, podían sobrevivirse. Solo sobre una de ellas, ahora lo sabía, se podía construir una vida. Cuando Tristán le preguntó esa misma primavera en el jardín, con tierra todavía en sus manos, y sin ningún gran discurso preparado, si consideraría hacer de Whitmore no solo su hogar, sino su para siempre. Malene Collins, que había pasado 10 años escuchando de 100 maneras silenciosas, que no era del todo digna de ser elegida, dijo que sí, sin un solo momento de duda, porque por primera vez en su vida, alguien la había elegido de manera clara, honesta y enteramente por ser ella misma.
La chica que una vez fue invisible en su propia casa, se convirtió al fin en la mujer que una casa, un condado entero, no podía dejar de ver. Y esa, al final, fue la justicia más verdadera de todas. Si crees que eligió al duque correcto, escribe Tristán abajo. Si piensas que Dominic merecía una segunda oportunidad, escribe Dominic. Y si esta historia te conmovió, no sigas de largo. Suscríbete, porque la próxima historia te mantendrá en vilo.